La Revolución Campesina, Guerra Federal, 1859-1863. Lo que la historia recoge como la Guerra Federal fue en verdad y en esencia un proceso de insurrección de los campesinos y campesinas de mediados del siglo XX, quienes se encontraban sumidos en la más profunda miseria como consecuencia de la no abolida esclavitud, la repartición desigual de las tierras y el despojo que se hizo a los soldados libertadores después de la Guerra de Independencia. La instauración de una oligarquía cuyo soporte militar era José Antonio Páez hizo que el atropello, la traición, el fraude electoral y la usurpación fueran prácticas comunes, ocasionando el primer estallido campesino en 1846 con Ezequiel Zamora y el indio Francisco José Rangel a la cabeza. Quienes se levantaron en Huambra, estado Aragua, y derrotaron a los godos en los Bagres y los Leones, pero luego fueron vencidos. A raíz del fracaso de la empresa, Zamora fue hecho prisionero el 26 de marzo de 1847 y el indio Francisco José Rangel decapitado. Aun cuando esta insurrección fue derrotada y sus líderes asesinados o encarcelados, la misma profundizó las contradicciones en el seno de las clases dominantes, generando una ruptura que hizo posible la llegada al gobierno de José Gregorio Monagas, quien bajo la presión popular conmutó la pena de muerte a Ezequiel Zamora y decretó la abolición de la esclavitud. Esta abolición no significó la liberación del pueblo, sino la instauración del peonazgo como nueva forma de explotación a las clases populares. Tras el decreto de Monagas, los esclavos pasaron de la dominación del látigo a trabajar por fichas que solo podían canjear en las haciendas de sus patronos. En pocas palabras, la abolición de la esclavitud sirvió para que los antiguos amos se libraran de costear la manutención de sus esclavos a la vez que continuaban explotándolos. Esto generó una nueva frustración que se convirtió en un odio social profundo que pronto incendiaría la sabana. A la par del fermento de la revolución campesina, se desarrolló una pugna entre las tendencias conservadora y liberal por el control político y económico del país. Mientras los conservadores o godos insistían en mantener un orden social similar al de la colonia, los liberales, llamados también federalistas, proclamaban los ideales de libertad e igualdad que agitaba Antonio Leocadio Guzmán desde el periódico El Venezolano, inspirado en el liberalismo burgués europeo. Ante la crisis política y social y las aspiraciones continuistas de los hermanos Monagas a mediados de 1858, la oligarquía escogió el camino de la dictadura en la persona de Julián Castro, quien un año después, en plena Guerra Federal, sería derrocado por la misma y desesperada oligarquía. Siguiendo el plan diseñado por Ezequiel Zamora ante las vacilaciones de Falcón, el 20 de febrero de 1859, el comandante Tirso Salaverría, seguido de 40 hombres, asaltó con éxito el cuartel de Coro, se apoderó de 900 fusiles y lanzó el grito de la Federación. Al día siguiente, el 21 de febrero, publicó un manifiesto proclamando la Federación, pasando la provincia de Coro a ser un estado federal. El 22 de febrero, el general Ezequiel Zamora, proveniente de Curazao, desembarcó en el país junto a José Desiderio Trías, Napoleón Sebastián Arteaga, J.F. de la Guerra, José Gabriel Ochoa y Juan Francisco Manrique. Zamora, de inmediato, se dedicó al trabajo político y a la organización del ejército del pueblo soberano. Cuando estalló la guerra el 20 de febrero de 1859, había dos corrientes que defendían la causa de la Federación. Los liberales, que eran comandados desde el exilio por el general Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco, entre otros, y los campesinos, que creían ciega y fielmente en la consigna tierra y hombres libres, y que eran liderados por el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora.
Ambas corrientes se oponían al continuismo conservador que hallaba en la figura del héroe de la independencia José Antonio Páez su máximo caudillo, pero sus objetivos eran radicalmente distintos. Al frente de un ejército de campesinos llamado oficialmente Ejército Federal de Occidente, Zamora libró una exitosa campaña contra el ejército godo. Los combates de El Palito Carabobo, 23 de marzo. Araure Portuguesa, donde se entonó oficialmente el himno federal, 5 de abril. Barinas, 16 de abril. Guanare, 10 y 12 de mayo. Abrieron las puertas para constituir el Estado Federal de Barinas el 22 de mayo de 1859. PTV, el canal de todos los venezolanos. Ya volvió mi comandante. Volvió. ¡Viva la revolución! Puro amor y corazón. Siempre al frente, comandante. Volvió. Fiel a la Constitución. Puro amor y corazón. Corazón bolivariano que palpita por amor. Esta patria libertaria donde manda la razón. Ya volvió mi comandante. Volvió. ¡Viva la revolución! Puro amor y corazón. Televisión digital abierta, una nueva señal para vernos. Venezuela escribe una nueva página en la historia de las telecomunicaciones, gracias al gobierno bolivariano que dignifica cada día más a su pueblo. Me contaba Julio que estamos dando cobertura al 50% de la población venezolana, con antenas, con decos. Nosotros también estamos por firmar el contrato para importar, ¿cuántos son los decodificadores desde Argentina? Entre 300.000 y 600.000 a buen precio, la mejor calidad, y vamos a poner fábricas aquí, fábricas argentino-venezolanas. Trabajadoras y trabajadores de las telecomunicaciones se han desplegado por 13 ciudades de nuestro país: Barinas, Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira, Maracaibo, Maracay, Maturín, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Valencia y los Valles del Tuy. Son las primeras ciudades en sumarse a la vanguardia de la televisión digital abierta. Argentina, Brasil y Venezuela han hecho posible este logro trabajando articulados en beneficio de los pueblos de nuestra América. Hasta la fecha, 150.000 familias de bajos recursos, priorizadas por el pueblo organizado a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones, recibieron los primeros decodificadores. Venezuela abre sus puertas al futuro e incursiona en una nueva era, la era de la televisión digital abierta. Televisión digital abierta, una nueva señal para vernos. El nuevo mundo ya nació. No es que va a nacer, tengamos conciencia de ello. La historia y destino comunes de las naciones de África y América Latina propician un espacio de encuentro para el bienestar y solidaridad entre sus pueblos. Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África, ASA, Guinea Ecuatorial, del 20 al 22 de febrero de 2013. Que hable la calle. Yo lo que le pido a Dios es que se siga fortaleciendo más para que siga con nosotros hasta el resto de nuestras vidas si es posible. En este febrero rebelde nos han regalado una mañana más de alegría de este 18 de febrero porque regresó a la patria bolivariana nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cabe alegría en el corazón de Venezuela, la feliz que estamos, el despertar de todo el mundo, que Chávez está con nosotros en su casa y en su patria. Chávez, tú eres independencia, tú eres el centauro del mundo, de Latinoamérica, de Venezuela, de todos los bolivarianos. Mira, comandante, te queremos, esto lo estábamos esperando hace tiempo. Y ten fe, padre, que tú vas a salir de ahí. Espero que se mejore pronto
lo queremos, lo amamos de corazón y bueno, nada, feliz que se recupere, claro que sí. Presidente, bienvenido, te amamos. Y apoyarte a ti es vivir cosas muy intensas, ten mucha fuerza, te queremos mucho. Que hable la calle. El sistema teleférico de Mérida es el sistema más alto y más largo del mundo. Llega hasta los 4.765 metros sobre el nivel del mar y también a través de sus 4 tramos, 5 estaciones, llega hasta 12.5 kilómetros. Estamos hablando de una obra única en el mundo y que se desarrollará en su totalidad en 3 años de ejecución. Esos elementos los ha entendido el equipo del Banco de Desarrollo Social y han estado muy de cerca acompañando el proyecto para poder cumplir y hacer realidad este sueño de los venezolanos y de los merideños. El Cine Rebelde toma la calle. En Maracaibo, San Cristóbal, San Carlos, Coro, Mérida, San Felipe, San Juan de los Morros, Barinas, Guanare, Los Teques, Trujillo, Caracas y San Fernando de Apure. Con la proyección del documental 4F, Soldados en Rebelión, de Ángel Palacios. Cine Rebelde en la calle, del jueves 21 al domingo 24 de febrero. Te esperamos. El canal de todos los venezolanos. La ocupación de Barinas le permitió al Ejército Federal apertrechar sus fuerzas militares y ejercer un gobierno popular mediante la convocatoria a elecciones universales, constitución de los consejos municipales, repartición de tierras, instalación de potreros comunales, obligatoriedad de 1 litro de leche para cada familia, del comercio justo y de la eliminación de la usura, entre otras medidas revolucionarias. Entre tanto, en todo el centro y el oriente del país estallaban insurrecciones campesinas espontáneas que se sumaban al fuego revolucionario que se expandía como la hiedra, a decir de la oligarquía. Esta fue la senda que condujo a la batalla de Santa Inés, librada en las llanuras de Barinas el 10 de diciembre de 1859. Cabe destacar que Zamora era el jefe indiscutible de la insurrección popular, y su gesta no tenía mucho en común con las ideas reformistas de Falcón y Guzmán Blanco. En tal sentido, desde el alzamiento en Huambra en 1856, el general del pueblo soberano había luchado junto con los peones de las haciendas y los más pobres, bajo las consignas respeto al campesino, desaparición de los godos y la ya mencionada tierra y hombres libres. Falcón y sus aliados, quienes finalmente habían desembarcado en Palmasola, Carabobo, el 24 de julio de 1859, solo libraron batallas sin mucha trascendencia y como quinta columna se dedicaron a frenar el impulso revolucionario de la guerra. La batalla de Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, constituyó un verdadero tratado de estrategia y táctica militar, diseñado por Zamora y ejecutado por los campesinos pata en el suelo, que le dio un certero golpe, aparentemente definitivo, para las tropas de la oligarquía. Tras la victoria, Zamora se dio a la tarea de perseguir a los restos del ejército godo hasta la cordillera andina. Ya con el camino despejado para llegar a Caracas, el 20 de febrero de 1860, cumpliendo así con el plan iniciado con el desembarco en la vela de Coro, el ejército campesino sitió la ciudad de San Carlos la mañana del 10 de enero de 1860. Es en este escenario donde Zamora cayó asesinado por un balazo en la cabeza proveniente de un tirador desconocido y en extrañas circunstancias. Con Zamora moría también la revolución campesina y popular. Por eso, la oligarquía celebró en Caracas con la tristemente célebre frase: afortunada bala, bendita la mano que la guió.
A la muerte de Zamora, el general Juan Crisóstomo Falcón asumió el mando del Ejército Federal y conquistó San Carlos el día 16 de enero de 1860. Falcón, vacilante y sin ninguna ascendencia sobre los líderes campesinos, marchó sobre Valencia, retrocedió y luego fue derrotado en la sabana de Coplé, en el estado Guárico, por el general Febres Cordero. Esto causó el desmoronamiento del Ejército Federal. Los líderes campesinos se replegaron a Yaracuy, Barinas y Apure, donde desarrollaron una larga guerra de guerrillas, mientras Falcón y los líderes liberales huían hacia Colombia. Falcón, con apoyo extranjero, volvió a Venezuela, reorganizó un ejército en el centro del país y, aprovechando el caos que reinaba, producto de la guerra de guerrillas campesina, poco a poco fue dominando el territorio nacional, reduciendo el dominio del gobierno centralista a solo 1/5 de su territorio. La falta de recursos, la conversión de muchos de los oficiales godos al federalismo y las importantes victorias de los federalistas dirigidos por Guzmán en el centro del país colocaron al gobierno en una situación de absoluta impotencia y debilidad, por lo que el general Páez y el presidente en funciones, Pedro José Rojas, se vieron forzados a firmar la paz con los federalistas. El 24 de abril de 1863, Pedro José Rojas, en nombre de Páez y Antonio Guzmán Blanco, representando a Falcón, firmaron un acuerdo político en la hacienda de Coche, a unos 8 kilómetros de Caracas, que puso fin a la guerra. Un nuevo pacto entre oligarquías que le permitió a Falcón y a Guzmán ser presidentes de Venezuela sucesivamente, generando reformas muy alejadas del motivo y propósito de la revolución campesina que lideró Zamora. Hoy, los campesinos y campesinas, en el marco de la revolución bolivariana que lidera Hugo Chávez, enarbolan en alto las banderas zamoranas y la consigna Tierra y hombres libres. Esta vez, sí, hacia la victoria definitiva del pueblo. Zamora vive, la lucha sigue.